Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles de oración, así como estudio profundo de la palabra de Dios. Damos clases de seminario completamente gratis aquí en esta institución. Bueno, participe. Si usted no puede venir, puede vernos por línea, y también tenemos carpetas ya en nuestra librería cibernética que ya tiene más de 700 videos para la gloria de Dios, de la sana doctrina, porque estamos en tiempos que sufrimos de la sana doctrina. Muchos no predican la sana doctrina. Y hoy tenemos un estudio de continuación, ¿verdad? Porque tenemos una carpeta de 1 Corintios y ya vamos en el capítulo 14. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, les sugerimos que usted vea los capítulos anteriores del 1 al 14 para que usted se dé cuenta de la secuencia de cómo esta epístola se desarrolla y todas las doctrinas que son para su sagrada iglesia. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que no sean palabras mías, para poder predicarte a ti, al Dios todopoderoso de la Biblia, al Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Yo te lo pido en el poderoso nombre de Cristo y la iglesia gloriosa de Cristo. Dice, amén, amén, amén. Bueno, ya me escuchaste. Si tú nos estás viendo por primera vez, nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque está más apegada al original de las Sagradas Escrituras. Si usted escucha cuando leemos los versículos son un poquito diferentes, porque son lo que dice en el original, en el hebreo, tanto como en el griego. Entonces hoy tenemos este capítulo que tiene muchos versículos, ¿verdad? Casi 40 versículos, déjame ver, ¿verdad? 40 versículos exactamente, así como los días del desierto. Acuérdense, cuando hay algo 40, Dios quiere decir algo también, ¿verdad? Porque 40 años en el desierto, 40 días del diluvio, todo 40 tienen un significado profético muy grande. Y vamos a hablar hoy de Corintios, 1 Corintios 14, las reglas de hablar en lenguas, ¿verdad? Porque en el versículo 40 dice, no les impidas hablar en lenguas a nadie, pero hay reglas dentro de la iglesia. Hay reglas dentro de la iglesia porque tenemos un Dios de orden, no un Dios de desorden. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy importante y muy controversial para muchos, porque desgraciadamente hay muchas nuevas denominaciones que dicen que estas lenguas desconocidas, o estas lenguas extrañas, o estas lenguas espirituales, y balbucean y dicen muchas palabras y no dicen nada, ¿verdad? No es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver exactamente lo que dice la Biblia, ¿verdad? Porque quizás sean otras lenguas que tú estás hablando, o quizás sea un fuego extraño si tú no te has dado cuenta. ¿Y quiénes son esas clases de denominaciones? Las asambleas de Dios, los carismáticos, los pentecostés. Muchos grupos evangélicos cristianos dicen que si tú no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. En otras te dicen, primero eres salvo y después, cuando tú hables en lengua, vas a ser lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a estar en ti. Y yo fui a muchas iglesias carismáticas y pentecosteses cuando yo conocí a mi suegra y a mi esposa, porque ellas no sabían mucho de la palabra de Dios. Bueno, aunque habían estado muchos años, las cosas de Dios no estaban en unas iglesias sanas y no tenían el discernimiento o la guía del Espíritu Santo para guiarlas a toda verdad. Y me llevaron a muchas iglesias de estas donde decían eso: si tú no hablas lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Si no hablas lenguas, tú no tienes la unción del Espíritu Santo. Si no hablas lenguas, tú no eres lleno del Espíritu Santo. Si tú no hablas lenguas, no tienes a Dios. Entonces, eso es completamente falso, ¿verdad? Es falso. Porque tú puedes ser salvo y no hablar ninguna clase de lengua, si usted no lo sabe, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia, y lo vamos a ver a través de este capítulo. Bueno, hubo tanto problema en la iglesia de Corintios, la iglesia más carnal de todas las Sagradas Escrituras que escribió el apóstol Pablo, porque había una más peor que la de Corintios, que se llamaba la Odisea, que esa hasta Dios quitó el canon porque ellos alteraron las Sagradas Escrituras. Con eso les digo todo. Entonces, cuando habla los Corintios, en esta iglesia había una competencia de a ver quién tenía más dones.
Era una competencia de a quien hablaba más lenguas. Era una competencia que todos hacían un desorden. ¿Se acuerdan en el capítulo anterior? Hablamos de la cena del Señor, ¿verdad? O lo vamos a ver más adelante, de la cena del Señor, que dice que el apóstol Pablo los reprende porque hacían desorden, no lo hacían correctamente. También se encuentra en 1 Corintios. Entonces muchas de esas denominaciones, como ya dije, carismáticos, pentecosteses, a mí no me importa que me digan, no, estás hablando mal de... Yo hablo lo que dice la Biblia. Yo no pertenezco a ninguna denominación. Las denominaciones o concilios o grupos no te salvan. El único que te salva es Cristo Jesús y te da luz en tu entendimiento para tú entender las Sagradas Escrituras. Yo no comprendo cómo alguien de estos grupos, ¿verdad? Que Asambleas de Dios, carismáticos, pentecosteses, evangélicos, cristianos, estoy haciendo yo una predicación que se llama no soy católico ni evangélico. Yo soy de Cristo. Yo no soy ni ninguno de esos dos grupos, me considero. Yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque mi cabeza es Cristo. La palabra de Dios es mi cabeza. Y esta iglesia se guía por no lo que diga el pastor, no lo que diga otra persona, sino por la palabra de Dios. Es la autoridad final de la guianza para una iglesia. Porque Dios así lo instituyó, porque es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, estas personas no tienen un orden, ¿verdad? Y dicen cosas que no son ciertas, ¿verdad? Que si no hablas, no tienes la señal, y que esto, que el otro. En primera no caminamos por señal, ¿verdad? Caminamos al principio de la era de la iglesia. En Actos capítulo 1 y capítulo 2 nos habla de que judíos para judíos, el evangelio del reino del cielo, que Jesús iba a sentarse en el trono, pero lo rechazaron. Hubo un rechazo aquí y después hubo una transición del evangelio, ¿verdad? En Actos capítulo 2 nos habla cómo esta iglesia comenzó, pero dice que les dio señales a los apóstoles para milagros, para que ellos pudieran comunicar el evangelio del cielo a otras personas, a los que estaban en Jerusalén el día de Pentecostés, y lo vamos a leer, ¿verdad? Vemos que hubo esa transición escrita por judíos para judíos, ese milagro que ellos hablaron para predicar el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Arrepentirse, bautizarse para ser sellados por el Espíritu Santo. Después acá en Hechos, ¿verdad? Después del capítulo 2 en adelante nos dice que ya no tenemos que bautizarnos, ni todas esas cosas, ni arrepentirnos, porque el arrepentimiento viene con el sello del Espíritu Santo, porque creemos lo que hizo Jesús en la cruz, no quién es Jesús. El evangelio del reino predica quién es Jesús, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí para que entendamos quién es Jesús, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Él es el Mesías prometido, el Cristo. Y aquí predicamos nosotros en la transición qué hizo Jesús, no quién es Jesús. Eso es muy importante que aprendamos. Vamos a este capítulo muy importante porque, como dije, son muchos versículos y tenemos que explicar esto muy detalladamente, pero primero vamos a ver Hechos capítulo 2, ¿verdad? Para que no te cuenten y no te digan, ¿verdad? Que estas personas, que no sé qué, que estos hechos de los apóstoles, porque muchos grupos de estos pentecosteses, carismáticos, asambleas de Dios, evangélicos, cristianos, nada más leen capítulo 1 y capítulo 2 de Hechos, y la Biblia establece que tú no puedes hacer ninguna doctrina de un libro de transición. De Hechos tampoco. Que Hechos no se equivoca. Lo que pasa es que no se trata de discernimiento. Muchas veces, como lo vamos a leer aquí en el capítulo 2, se trata que no saben leer. Por eso yo te pregunto a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales, ¿tú estudias tu Biblia? ¿Verdad? Porque en 2 de Timoteo 2:15 dice que estudia con diligencia para presentarte como obrero que no tiene nada que avergonzarte. ¿Tú te avergüenzas cuando tú hablas la palabra de Dios? Entonces es muy importante que tú aprendas bien, correctamente la palabra de Dios. Dice, cuando se cumplió el día de Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un sonido del cielo como de viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Qué dice el contexto? ¿A quién se les aparecieron las lenguas de fuego?
a los apóstoles en la cabeza. Dijeron, este es Felipe, hello, este es Felipe, este es Pedro, hello, este es Jacobo, hello, este es Juan, hello. Nada más a 11 se le aparecieron las lenguas. ¿Sabían que muchos eruditos dicen que las personas que estaban en el aposento alto, escúchalo muy bien, muchos eruditos como también como el historiador muy grande Josefo, griego hebreo, dice que en esa ocasión en Pentecostés hablaron 11 idiomas diferentes porque eran 11 apóstoles? ¿Sabía eso? Y describe de dónde eran, más adelante describe, dice, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego y se asentó sobre cada uno de ellos. No de todos los miembros, no de los 170 y tantos que estaban ahí, sino de los apóstoles únicamente. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. No dice que fueron sellados con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo bajó. La llenura del Espíritu Santo es la llenura del conocimiento de la palabra de Dios. No otra cosa. Dice en Juan, ¿verdad? Capítulo 20, ¿verdad? Que Jesús, cuando resucitó, ya les había soplado el Espíritu a sus apóstoles. Y dice, y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, y cuando el estruendo fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en su propia lengua. ¿Qué dice la Biblia? Que las lenguas son sonidos escritos y hablados con significado. Eso es una lengua. Una lengua es sonidos escritos o hablados con un significado. Aquí me faltó una O, perdón. ¿Se fija? Eso es lengua, no otra cosa. Eso es muy importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? Porque estos grupos dicen que si no tienes lenguas, no tienes al Espíritu Santo, pero eso es mentira. ¿Qué dice 1 Corintios 1:22? Vamos a buscarlo en la Biblia, ¿verdad? 1 Corintios 1:22 nos dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Dice que la iglesia camina por fe, no por vista, por fe, no por vista, ni tampoco por orejas. Dice la Biblia que por fe, ¿verdad? Entonces vemos que en este capítulo de Actos dice, entonces cuando el estruendo fue divulgado, juntos de la multitud estaban confusos porque los oía hablar en su propia lengua y estaban todos atónitos, maravillados, diciendo otros a unos a los otros, he aquí, no son galileos estos los que hablan, y como nosotros los oímos en nuestra propia lengua que somos nacidos. O sea, si alguien fue por Palestina, les empezó a hablar en palestino. Si alguien venía de Samaria, les empezó a hablar en arameo. Si alguien era egipcio, les empezaron a hablar en Egipto. Pero ¿qué les hablaban? El evangelio del reino del cielo. Arrepentíos porque Cristo es el Mesías, y bautizarse para que sean sellados con el Espíritu Santo. Eso es lo que transmitieron el mensaje en diferentes tipos de lenguas, ¿va? Si estudiamos Hechos de los Apóstoles, más adelante el Espíritu vuelve a caer en otro lugar donde todos hablaban el mismo idioma, que nadie habló lenguas. ¿Por qué? Porque no era necesario transmitir el mensaje, ¿verdad? Vamos a ver Efesios 1:13, una joya de la Escritura, y espero que usted se la aprenda, porque siempre la mencionamos, porque es muy importante, que dice, en el cual esperéis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, el cual también desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo somos sellados por el Espíritu Santo? Al momento de creer. Al momento de creer somos ungidos, somos bautizados con el Espíritu Santo. Al momento que nosotros creemos y somos sellados, dice, con el sello de la promesa. Entonces, al momento de creer, no como dicen estos grupos nuevos, estos grupos carismáticos, estos grupos que dicen que ellos hablan bla, 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 y no dicen nada. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces ya vamos a ver en nuestra Biblia, capítulo 14, y primeramente nos dice, seguid la caridad, ¿verdad? Porque ya vimos que el capítulo
13 nos habla de la caridad. ¿Qué tan importante es la caridad? El capítulo 13 no habla del amor. Te engañaron. Una cosa es amor y otra cosa es caridad. El capítulo 13 habla de caridad. Dice, seguid la caridad, codiciad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Vamos a ver una palabra aquí en la Biblia que dice que profeticéis, ¿verdad? Profeticéis. ¿Y qué es profeticéis? Que yo adivine el futuro, que yo diga una cosa extra bíblica que está fuera del canon, cuando dice en Hebreos capítulo 1 del versículo 1 en adelante que ya todo está dicho, que antes Dios habló a través de los profetas, por sueños, por visiones, que ahora nos habla a través de su Hijo, que es la palabra. Entonces, profeticéis es, ¿qué? Fíjese muy bien, ¿qué es? Predicar. Cuando usted ve esta palabra en este capítulo, profeticéis significa ¿qué? Predicar. ¿Qué predicar? Dice, porque el que habla en una lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque el Espíritu hable misterios. ¿Por qué son misterios? Porque nadie sabe lo que está hablando. No que hay algo oculto. Pero ¿saben lo que dicen los carismáticos? Pongan mucha atención. O los pentecosteses o los evangélicos cristianos que creen en las lenguas y que creen en todas esas cosas. Dice que es una lengua desconocida. Pongan mucha atención. Dice, es desconocida para ti y para mí. Eso no es cierto. Es una lengua que tú estás hablando, que alguien la puede entender porque es un sonido escrito y tiene un significado. Por eso se necesita un intérprete. No es algo desconocido que tú hables y no entiendas a los otros ni te entiendas a ti mismo. ¿Por qué? Vamos a ver, porque la Biblia explica en este capítulo que el Espíritu Santo tuvo el lujo de detalle de tomar un capítulo entero, el regular, y hacer las reglas para la lengua, si usted no lo sabe. Un capítulo entero para regular las lenguas, porque se habían puesto en desorden muchas iglesias. Y el día de hoy vemos muchas iglesias con mucho desorden. El que no habla en una lengua desconocida, porque quitaron en muchas Biblias desconocida, como la Reina Valera 60, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque ese espíritu hable misterios. Más que el que profetiza, el que predica, habla a los hombres para edificación. Aquí mire, vamos a poner aquí edificación, un punto. ¿Para qué? ¿Para qué son los dones? Para edificar. Fíjate, un punto, para edificar. Pablo de la regulación de lenguas dice que profeticéis para que edifiquen. Dice, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Entonces, cuando tú predicas, exhortas, das consolación de parte de Dios, pero sobre todo edificas a la iglesia. Escúchelo muy bien. Todo don que viene de lo alto de Dios, ya sea don de lengua, de discernimiento, de lo que sea, tiene que ser para edificar a la iglesia, Entonces, si alguien se para en medio de la iglesia y empieza, saca la busaca, que no sé qué, no está edificando a nadie. ¿Se fija? Entonces, ¿para qué son los dones? ¿Para qué? Edificar. Dice 4, el que habla una lengua desconocida, a sí mismo edifica. O sea, quizás sea un don real, y tú estés hablando una lengua desconocida, ¿verdad? Quizás sea... ¿Cómo sabes tú que es un don real y un don falso? Muy fácil, cuando esa persona dice que está hablando en lenguas y empieza a decir que no tiene que repetir palabras, no tiene que repetir sonidos. ¿Por qué? Porque es un idioma. ¿Se fija? Tiene que transmitir un mensaje. ¿Y qué pasa con estos nuevos grupos que aprenden a hablar así, a balbucear y hablar así? Todos producen los mismos sonidos y las mismas palabras, si usted no lo ha visto. Yo he visto hasta niños de 8, 9, 10 años que aprenden de los padres y ya el niño, saca la busaca, que no sé qué, porque escuchó al papá y a la mamá los mismos sonidos que hacían la mamá y el papá. O sea, ese es un don falso, ese es un don del dragón, lo vamos a ver más adelante, de Kundalini.
Y si no sabe usted qué es Kundalini, ¿verdad? Lo vamos a poner en la pizarra, búsquelo en el internet. Kundalini, ¿verdad? Es el espíritu de la serpiente que viene desde allá del occidente, del oriente, desde la India, de esas regiones, que se mete en la columna vertebral, produce electricidad que hace que las personas se caigan, que tengan borrachera y que ustedes les llaman santa, que hablen cosas, que pierdan el control, que las mujeres se caen con falda y abren los pies, y una hermanita ahí va a taparla con un manto de lino morado para que nadie le vea las piernas a la hermana. Usted dígame si eso es de Dios. Eso no edifica a nadie. Nada más edifica a un hermano ramo verde cuando ve al hermano que se cae, que la hermana que se cae en falda. Pero fíjense muy bien, Kundalini, ¿va? Y dice: el que habla en una lengua desconocida, a sí mismo edifica más que el que profetiza edifica a la iglesia. 5. Así que quería que vosotros habléis en lenguas, más bien empero que profeticéis. Yo quisiera que ustedes, corintios, hablaran en lenguas, en diferentes idiomas, para que tú pudieras transmitir el evangelio de gloria, lo que hizo Jesús en la cruz, a muchas naciones, a muchas personas. Pero prefiero que tú prediques. ¿Qué dice Pablo? Prefiero que tú, ¿qué? Prediques. Dice que profeticéis, porque mayor es el que profetiza, o que el que profetiza, o el que predica, del que habla en lenguas. También no intérprete para que también reciba, sino también no interprete para que la iglesia recibe interpretación, ¿verdad? Edificación. ¿Cuántas edificaciones van? 2 puntitos, ¿verdad? ¿Se fijan? Edificar. ¿Por qué? Porque los dones son ¿para qué? Edificar. Entonces dice que si tú hablas en lenguas, más vale que tú ores a Dios y que puedes interpretar lo que tú estás hablando, o hay un intérprete de parte de Dios para dar el mensaje. Y si no, pues no hables, quédate callado, dice la Biblia, ¿verdad? 6. Mas ahora pues, hermanos, yo viniera a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? No nos hablare por revelación, o por conocimiento, por profecía o doctrina. Entonces, ¿qué es más importante? Que tú prediques, para que tú, revelación. ¿Qué revelación tenía Pablo? Los 7 misterios. Por conocimiento, la sana doctrina. La profecía, los acontecimientos que van a venir en el futuro, como la tribulación, el rapto, el milenio, etcétera, etcétera. O por doctrina. ¿La doctrina para quién? Para la iglesia. 7. Aún las inafinadas de sonido, sea la flauta o la arpa, no se dieren distinción de sonidos. ¿Cómo sabrá que se tañe con una flauta o con un arpa? Hasta dice, hasta en los instrumentos. Pongan mucha atención. Hasta los instrumentos, cuando tú escuchas un instrumento, tiene que tener notas o una secuencia, ¿no? ¿Qué pasa con alguien agarra la guitarra y se cree Led Zeppelin y no hace ningún sonido? Nada, no pasa nada, no hay comunicación de música, no hay nada, ¿verdad? Y dice el 8, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se precipitará para la batalla? Porque los israelitas sabían de las cornetas, y usted no lo sabe, por eso tenían fiesta de las trompetas, tenían trompetas. Sabían que cuando ellos estaban acampados en el desierto, agarraban el cuerno ese y turú, turú, turú. 3 veces era para que levantaran el campamento y se fueran. Y si tocaban 5 veces, es que alguien los iba a atacar, ¿se fijan? Hasta las cornetas tienen sentido, dice el apóstol Pablo. Así también 9, así también vosotros, por si la lengua no dieres palabras bien inteligibles. ¿Qué es inteligibles? Que tengan sentido. ¿Cómo se entenderá lo que dice? Porque si hablaras, es como si tú hablaras, ¿qué? En el aire. Entonces los que están, están hablando ¿dónde? Al aire. Porque no están haciendo, ¿qué? Edificar. No están edificando a nadie. Y no es para edificarte a ti mismo. Dice que los dones son para edificar, ¿qué? Aquí vamos a poner, ¿qué? La iglesia. No para otra cosa. Tienes que edificar la iglesia, ¿verdad? Dice 10, por ejemplo, tantos géneros de voces en el mundo,
y ninguna de ellas es sin significado, ¿va? Porque obviamente ahí en Corintio había alguien que copiaba los dones y que también hablaba y que trataba de imitar y quería competir, que yo hablo en lenguas, que esto, que el otro, que el otro. ¿Ah? Yo una vez fui a una iglesia con mi esposa y el pastor, bueno, dice que pastor, vamos a poner las comillas más, porque quién sabe si éramos siervos de Dios, porque lo que predicaba no predicaba la Biblia, el que no habla la Biblia no es de Dios, y hablaba y decía, a ver iglesia, hablemos en lengua, y todos, desde el más chiquito hasta el más grande, y yo dije, oh my God, ya no dije, ¿qué pasó aquí? Y todos repetían los mismos sonidos que todo uno, el otro aprendía, el otro aprendía, el otro aprendía. Si tú hablas una lengua, obviamente tienes discernimiento, ¿verdad? Yo una vez fui a una de estas iglesias y una supuesta mujer, una pastora, estaba hablando en latín viejo, y como yo estudié en la escuela latín, yo le entendía las palabras que ella estaba diciendo, yo estaba discerniendo lo que estaba diciendo, hablando ella en lenguas, y estaba blasfemiando a Dios. Y yo dije, ¿sabe esta mujer lo que está diciendo? Entonces, ¿el enemigo puede usar las lenguas para mal? Claro que sí, ¿no? Porque si tú no tienes entendimiento, ¿qué estás diciendo? Entonces, que sabrá Dios qué estás diciendo. Y dice, hay por ejemplo tantos géneros de voces, 11 más. Si yo ignorara el significado de la voz, sería bárbaro para aquel que habla, y el que habla será bárbaro para mí. A muchos no les gusta este versículo, el 1 Corintios 14, 11, porque dice, si yo ignorara el significado de la voz, sería bárbaro. ¿Sabe lo que significa usted bárbaro? Según el diccionario de la Real Academia Española, significa que tú eres un salvaje, sin entendimiento. Eso significa. Si no, búscala en tu diccionario. Un bárbaro es alguien que no tiene sus ideas muy, que se le van las cabras, que es tonto, que habla incoherencia, que habla tontamente porque está salvaje. Eso es lo que significa bárbaro. 12, dice, así también vosotros, puesto que sois codiciosos, no dice que anheles, codiciosos de dones espirituales, procurar sobresalir para edificación de la iglesia. ¿Ah? ¿Otra vez qué? Edificación. ¿Procurar para qué? Edificación. ¿Se fija? Para procurar por edificación de la iglesia. 13, por lo cual, el que habla en lengua desconocida, o I know tongues, dicen en inglés, ore que interprete esta, ¿verdad? Porque si no, no tiene entendimiento, o si no, desvana lo que está haciendo. 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, ¿va? El espíritu que está amalgado ora, ¿va? Quizás está diciendo algo, pero no entiendo lo que está diciendo porque no hay un intérprete. Dice, más que mi entendimiento es sin fruto. ¿Qué dice? ¿Entendimiento qué? Sin fruto. Sin fruto. Entonces aquí ya vemos 3 strikes, un strike. Los dones son para edificación y entendimiento. Edificación y entendimiento. Si no, no es don de Dios. Si tú hablas, raca, que saca la busaca, que no sé qué, y tú no edificas a nadie, no es don de Dios. Dice la Biblia, no lo digo yo, que nos guste o no nos guste, ¿verdad? Y yo entiendo a alguien que tú le enseñas este capítulo, y muchas veces las personas que tú les enseñas, una vez yo le enseñé a un carismático en Corintios 14, ¿sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que me dijo? A mí no me importa lo que diga la Biblia, me importa mi experiencia con Dios. ¿Y sabe lo que yo dije? Lo que yo dije, y dije, Jesús, María, José y el burrito. No quiero estar con esta persona, como que cree más a su experiencia que al mismo Dios. Por eso Dios no tiene temor a Dios. Si tú tienes temor a Dios, teme lo que dicen las Escrituras. Si no, es falso tu amor a Dios, es falso tu devoción a Dios. Si tú no temes a la verdad bíblica de Dios, Dios obviamente no está, porque Dios va junto, agarrado de la mano con la verdad. Y dice el 15, ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu? ¿Oraré también con el entendimiento? Otra vez, entendimiento. ¿Ah?
Otra vez entendimiento. Dice, oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu o también cantaré con el entendimiento. Entonces fíjense, ya van strike 3. Edificación y entendimiento. En este capítulo, solo en este capítulo para regular las reglas. Dios dice que no impidamos a nadie hablar en reglas, a lenguas, perdón, pero hay reglas dentro de la iglesia, porque es un Dios de orden. 16. Por cuando tú bendijeres con el espíritu, el que ocupa el lugar de ignorante, ahí quitaron esa palabra en la Reina Valera 60, de ignorante, ¿cómo dirá amén? ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Entonces si alguien me va y llega a mí y me dice, el Señor dice, y yo le digo, amén, no, sobre mi cadáver, yo no le voy a decir amén, porque no sé lo que están diciendo, no. Al contrario, le digo, cruz, que se vaya al diablo y venga Jesús, porque ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces dice, sobre la acción de gracias, porque no sabe lo que dice. ¿Cómo le vas a decir amén si no sabe lo que dice? ¿O cómo todos van a decir amén? Eso es ridículo. 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, mas el otro no es. ¿No es qué? Strike 4. Edificar. ¿Se fijan? Como este capítulo ya vamos avanzando. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios que yo hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿verdad? Ustedes se dicen que muy espirituales, ¿no? Pablo hablaba hebreo antiguo, hebreo, arameo, griego, palestino. Sabrá Dios, dice que él era un erudito, a veces puede interpretar o leer hasta 39 idiomas. Dice Pablo, yo hablo más, ustedes que me están hablando y compitiendo de dones. ¿Qué me están hablando a mí de dones? ¿Verdad? Porque les llegó una carta, querido Pablo, tenemos un gran problema aquí en Corintios. Todos se agarran y y no sabemos ya qué hacer. Entonces el Espíritu Santo escribe esto a través de Pablo. Este es mensaje del Espíritu Santo, no es mensaje de Pablo para regular las lenguas. Y dice, pero en la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras. Hoy, 5 palabras ¿con qué? Strike 4, ¿con qué? Entendimiento. Dice, empero en la iglesia quiero más bien hablar 5 palabras con mi entendimiento para que enseñe también a los otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Por ejemplo, Pablo sabía hablar hebreo antiguo, ¿verdad? Dice que era el idioma que hablaban los ángeles en el Edén y que lo dice el Talmud y otras sagradas escrituras, ¿verdad? Y es posible porque pues Dios comenzó con algo, ¿no? Entonces, si Pablo llega y empieza a hablar hebreo antiguo, aunque ellos hablen hebreo, no lo iban a entender. Podía hablar 10,000 palabras en hebreo antiguo y todos iban a quedar, ¿qué? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando tú hablas necesitas a alguien que interprete, ¿verdad? Entonces dice, hermanos, no seas niños en, otro strike que dice, entendimiento, no sean niños en entendimiento, mas ser niños en la malicia, ¿verdad? Que es una palabra que usa maldad y malicia. Empero el entendimiento se de hombres. Fíjense cuántos entendimientos dice el Espíritu Santo a través de este capítulo 14 de regular las lenguas. Entonces tú hablas en lenguas, entonces entiendes. Tú hablas en lenguas, entonces edificas. Si no, no son lenguas de Dios. ¿Se fija? Como la Biblia no se equivoca. Dice 21, en la ley está escrito, con otras lenguas y con otros labios hablaré en este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Dice, voy a hablarles en muchas formas, en muchos idiomas, y aún así no me van a escuchar. ¿Qué dice Jesús? Aunque alguien lo cuelgue de un madero, no van a creer que resucitó. No van a creer porque es el corazón de las personas. Y fíjense muy bien, aquí lo vamos a dejar en el 21, pero fíjense, aquí en la iglesia, aquí está una iglesia, dentro de la era de la iglesia, hay personas adentro. Entonces, si llega alguien, o por ejemplo, llega alguien, un predicador, ¿va? Un predicador, entonces este predicador habla inglés, ¿verdad? Habla inglés. Entonces, esta congregación es de qué? Español, ¿va?
Entonces, ¿qué va a necesitar? ¿Un qué? Intérprete. ¿Para qué? Diga el mensaje que el predicador está hablando. Cuando yo interpreté muchas veces en iglesias americanas, y hay veces que el predicador iba así como yo hablo, y tenía que interpretar así. Y mucho cuando empecé los caminos de Dios, y muchas veces el Espíritu me ayudaba a mí, porque muchas de las palabras de la King James yo no las entendía. Y sin embargo el Espíritu me ayudaba para transmitir el mensaje. Y nunca me llevó a otra dirección o un mensaje o una interpretación errónea, ¿verdad? Porque había palabras como unas que no usamos, ¿verdad? Y vamos a ver que como decir es que algo que te engañaron, ¿va? En inglés dice you got deceived. Deceived no solamente dice que te engañaron, dice que hubo un fraude, un tremendo engaño, que te convencieron. Entonces, a muchas de esas personas que se dicen ser cristianos y no lo son, han sido engañadas fraudulentamente, que ellos creen que están en la verdad cuando están en la mentira. Eso es decir, en inglés. Y bueno, no sé si hay palabra en español, pero en español solamente decimos engaño para todo, pero decir es algo que tú crees que estaba bien, pero estaba mal, es falso. Entonces vemos cómo esto pasa, ¿verdad? Entonces ya vimos que en una iglesia tiene que haber un intérprete para que hable. ¿Y cómo comenzó estos grupos carismáticos, pentecosteses, carismáticos, de asambleas de Dios, y etcétera, evangélicos, a hablar eso? 1960, apúntalo, 1960, en la calle de Azusa, en California, había una iglesita donde el pastor negro ni siquiera sabía leer y escribir. Entonces yo no me explico cómo leía la Biblia, pero tenían un pastor que no sabía leer ni escribir, y invitó a una mujer profetiza a llevar el mensaje, y ella llegó ahí y ¡rácata! Que les pasa el espíritu de Kundalini, y se introdujo a la iglesia. Y de ahí empezó que ¡ay! Avivamiento de Satanás, porque no fue de Dios. Y de ahí empezó todo. Tú búscalo en la historia. ¿Y por qué? Cayeron, hablaron, y hubo un mensaje de entendimiento. Predicó la sana doctrina esa mujer, cuando la mujer no debe de predicar. Dice la Biblia que la mujer no debe de predicar. No debe de tomar ese señorío, porque Dios tiene un orden, es un Dios de orden. Entonces, ¿cómo eso va a ser posible, va? Que una mujer empezó ese movimiento, cuando la Biblia prohíbe que la mujer que enseñe o predique en una congregación. Una mujer puede predicar a sus hijas en su hogar, en la calle, a otras personas, evangelizarlas, pero que en la iglesia ella no puede predicar en el púlpito. ¿Por qué? Porque Dios no lo aprueba. No es que yo sea machista o que etcétera, no, la Biblia lo dice así. Y si tú amas a Dios, tienes que respetar el orden de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces dice 22, así que las lenguas, y subrayalo en tu Biblia, cuando alguien te diga que si tú no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo, subrayalo. Dice así que las lenguas por señal son a los que no creen, a los incrédulos. Entonces, si tú dices que tienes al Espíritu Santo porque hablas en lenguas, la Biblia dice que tú eres un incrédulo. Eso es lo que dice la Biblia. Sino a los incrédulos. Por la profecía sirve no para los que creen, sino para los creyentes. Entonces, ¿qué tenemos que? Predicar. Los que creen que predican. Los que no creen, creen en señales, creen en dones. ¿Por qué? Porque ya no caminamos con dones, caminamos por fe, no por vista. Desde 1 Corintios 1:22, ¿verdad? Que la iglesia camina diferentemente, no camina así, ¿verdad? Dice 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Entonces dice el 23, de manera que si toda la iglesia se juntare en un mismo lugar y todos hablasen en lenguas y entraren indoctos o incrédulos,
¿No dirían que están locos? Eso es lo que me pasó a mí cuando mi esposa me llevó a uno de esos lugares y todos empezaron, ¡rácatama! Yo pensé que la iglesia iba a caer. Dije, ¿a dónde me trajeron? Estos me están balaceando con la boca. Y yo pensé en mi mente, bolas de locos. Imagínense que en México en 1960, cuando estos grupos llegaron en México, 1968, 1969, llegaron a México, estos grupos pentecostales carismáticos, en las iglesias hasta tenían unas pincitas de madera que les jalaban la lengua a la congregación para que estos se les soltara la lengua y empezaran a hablar en lenguas. Y eso es verídico, ustedes búsquenlo en la historia. Y dice, ¿no dirán estáis locos? No. Mas si todos profetizaren o predicaren y entrare algún incrédulo o algún indocto, de todos es convencido, de todos es juzgado, ¿verdad? Porque si alguien entra, un indocto, un incrédulo, y entra y escucha la predicación, la buena palabra de Dios, dice que en Romanos, ¿verdad? 10:17, que la fe únicamente viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. 25. Así lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así se postrarán sobre su rostro y adorarán a Dios, declarando verdaderamente que Dios está entre vosotros. Ellos se van a postrar solos. ¿Por qué? Porque van a decir, estos tienen las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. Hasta se van a postrar, dice. Y siendo indoctos, incrédulos. Y la Biblia no miente, dice 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os juntáis cada uno de vosotros? Tienes un salmo, tienes doctrina, tienes lengua, tienes revelación, tienes interpretación. Hágase todas las cosas, hágase todas las cosas, hágase todas las cosas, hágase todas las cosas para edificación. Si tú haces una cosa en la iglesia que la vibra de la mar, que lo que sea, y no es para edificación, no es de Dios. ¿Por qué? Porque todo es para edificación y con entendimiento. Y en él falta algo muy importante, en un orden que de Dios, no el que diga el pastor, no lo que dicen las sagradas escrituras para la iglesia, ¿verdad? Y dice, y si hablare alguno en lengua desconocida, no dice extraña, sea por 2 o lo más por 3, y eso por turno, y que uno interprete. Entonces tú no le impides a nadie, si llega alguien aquí y habla alguna lengua extraña, en primera lo vamos a cachar si está hablando otra que lengua de Kundalini, porque nos vamos a dar cuenta porque repite las palabras. Pero si habla una lengua, dice que sea 2 o más, o 3, máximo 3, 2 o máximo 3, y tiene que tener intérprete, Tú no puedes hablar en ninguna congregación si no tienes intérprete. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. 2 o 3 con intérprete. ¿Y qué pasa en una iglesia como la que me llevaron a mí, mi suegra y mi esposa, que todos al mismo tiempo? Ahí no, yo ni los pude contar, eran como 50. Entonces, ¿están obedeciendo la palabra de Dios? No, ¿verdad? Entonces yo no sé cómo alguien me puede decir que ama a Dios, que cree en Dios, que es cristiano y no obedece la palabra de Dios, porque esto es doctrina para la iglesia, 1 Corintios 14. Entonces está mintiendo, ¿verdad? Tú no puedes decir que tienes al Espíritu Santo y desobedeces la sana doctrina. Eso es imposible, ¿verdad? Entonces seguimos adelante, ¿verdad? Dice más 28, más si hubiere intérprete, más si no hubiere intérprete, el intérprete no vino, el intérprete no puede venir a la iglesia. Dice, cállate. Calla la iglesia. ¿Ah? O si tú quieres hablar en lenguas, que nadie te oiga. Eso es lo que dice la iglesia. Y tiene que ser una lengua, un idioma que tenga sonidos, que puedas escribirlos y hablarlo en otro idioma, que alguien te pueda entender de otro idioma. Una vez yo fui a un congreso de pastores en Texas y trajeron un pastor de Guatemala, entre todos se cooperaron, que él traducía
Biblias en su dialecto maya, en un idioma que nunca la habían traducido, y lo pasaron enfrente y dice, diga algunas cosas en el idioma que usted está traduciendo la Biblia. Y él habló como 15 palabras en su idioma, y yo le entendí todo lo que dijo, porque Dios me dio la interpretación. Yo no me paré y dije lo que dije, pero cuando le fuimos a dar la ofrenda, yo le dije exactamente lo que él dijo. Cuando yo le dije exactamente lo que él dijo, se le salieron las lágrimas a ese hombre y empezó a llorar y se arrodilló. Porque eso es de Dios. Porque el don de los regalos Dios te los da cuando es necesario que acontezca. ¿Verdad? Si alguien tiene el don de sanación, no va a sanar a todos, va a sanar cuando Dios quiera. No cuando tú quieras que te ponga las manos, que esto, que lo otro, no. ¿Qué equipo de demonios VIP? No, tampoco. Dice, y hable a sí mismo y no a Dios. Y hable a sí mismo y a Dios. Hable a sí mismo y a Dios. ¿Ah? Dice, versión nueva internacional, Corintios capítulo 14, calladito te ves más bonito. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Ah? 29, empero los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Los profetas, ¿quiénes son? Los predicadores. No me diga que vino un profeta a la iglesia porque lo interpreté mal, no. Los predicadores. No está hablando del oficio, está hablando de predicar la palabra, profetizar la palabra de Dios. Yo cuando predico en el púlpito profetizo la palabra de Dios porque no es mía, es de Dios. Yo hablo lo que dice la Biblia. Amén. Y dice, y 2 o 3 y los demás juzguen. Y si otro que tuviere sentado fuera revelada alguna cosa, cállese primero, espere. Y dice el 31, porque podéis todos profetizar uno por uno para que todos aprendan y sean consolados. En una iglesia todos pueden predicar porque la palabra de Dios es de todos, no tiene nada de malo, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, dicen que tú primero te tienes que ir al seminario, que esto, que lo otro. No, eso es mentira, porque dice el 31, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, que si tú hablas algo, tiene que ser de aquí. Están sujetos, porque hay un canon, ya está cerrado. Dice Hebreos 1, es la única forma que nos habla Dios, ¿verdad? Y dice el 33, ¿verdad? Apréndenselo muy bien, porque Dios no es autor de confusión. Dios no es que, 31, Dios no es que, autor, ¿de qué? Confusión. Sí, 33. Dios no es autor de confusión, sino de paz. Entonces si alguien me llega, saca la busaca, ¿usted cree que no me va a confundir? Entonces, y me va a decir, las palabras que yo te dije vienen de Dios. Y yo voy a decir, ¿qué? No. Le digo, ¿me perdonas? Pero no. Dice, sino de paz, como en todas las iglesias, como en todas las iglesias, como en todas las iglesias, como en todas las iglesias de los santos. Aquí nada que, porque somos carismáticos hacemos eso, porque somos pentecosteses hacemos eso. Entonces no son iglesias de Dios. ¿Se fija? 34. Vuestras mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar, si no están sujetas también como dice la ley, ¿verdad? La ley dice que las mujeres tienen un orden, ¿verdad? Cristo es la cabeza, después sigue el varón, después la mujer, hay un orden de Dios, ¿verdad? En Efesios nos dice el orden, Pablo nos dice en 1 de Timoteo, ¿verdad? También nos dice cómo es ese orden. Dice que las mujeres enseñen a las otras hermanas a ser buenas mujeres y buenas esposas, pero si tienen alguna pregunta no se van a poner adentro de la iglesia a discutir la palabra de Dios. Si están tomando una clase y la mujer dice, ¿quién pregunta? Y una mujer pregunta, está bien, porque está preguntando, está con respeto levantando la mano. Pero que la mujer diga, yo soy la autoridad, y aquí mis chicharrones truenan, pues eso ya es diabólico. O que se diga, yo soy profetisa, yo soy pastora, es una aberración, porque Pablo explica en Timoteo de que ¿por qué? Porque la mujer fue engañada, Una mujer es fácil de engañar, ¿sabía eso?
Por eso hay muchos hombres infieles, muchas infidelidades. Por eso una mujer se la hacen y ahí va el marido con un ramito de flores y un anillo de oro. Ay, mi amor, perdóname. Y ahí la mujer cae redondita porque es fácil de engañar. Es fácil de engañar. Por eso Dios puso al hombre a predicar, porque para que él fuera palabra por palabra en las Sagradas Escrituras y no se deje engañar por nadie, ni por las emociones, ni nada. Mucha gente hoy camina por emoción. Como esta persona que me dijo, a mí no me importa lo que digan las Escrituras, me importa mi experiencia con Dios. Pues será Dios con D minúscula, me dispensas, porque mi Dios, papelito habla, ¿verdad? Y no por convicción. Por convicción, ¿verdad? Por convicción. ¿Qué es convicción? La certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. La fe viene por el oír, la palabra de Dios, ¿verdad? Yo no me voy por emociones, que porque sentí bonito. Oh, es que nadie me va a quitar mi experiencia de Dios con Dios. Pues quédatela. Yo me quedo con esto, que es la palabra de Dios, porque yo le creo a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Si dices mis chicharrones truenas, como dice el hermano, está bien, está mal, ¿verdad? Así dice la ley, ¿verdad? Porque no es permitido hablar, sino las que estén sujetas también como la ley. Y el que quiera aprender alguna cosa, pregúntele al caso a sus propios maridos, para que no sea deshonesta la cosa de hablarle a las mujeres en las iglesias, que ha salido de vosotros la palabra de Dios, que o vosotros solos ha llegado. Si alguno parece ser profeta espiritual, reconozca las cosas que yo escribo. Si tú quieres ser muy espiritual o que predicas, tienes que respetar las reglas que Dios dice. ¿Ve cómo dice la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué dice el 37? Pongan mucha atención. Porque son ¿qué? Mandamientos. Bueno, el hablar en lenguas sin intérprete, rompiste el mandamiento. Si es una mujer y habla lenguas adentro de la iglesia, rompiste el mandamiento. Si es una mujer que agarra el púlpito que dice que ella es la pastora, rompiste el mandamiento. Porque los mandamientos son de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, son mandamientos del Señor. 38, mas si alguno es ignorante, sea ignorante. Así, hermanos, codiciar, no dice procurar, el predicar o profetizar. No impidas el hablar en lenguas, pero siempre y cuando estén bajo las reglas. Hágase todas las cosas decentemente y ¿en qué? Orden. Y fíjense cuántas veces. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Todos los dones son para ¿qué? Edificación. Todos los dones son para 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número del hombre para entendimiento, ¿verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad? Hoy no estamos hablando del orden de Dios, de las mujeres, pero también lo menciona aquí, lo menciona en otros lados. Cuando estudiemos eso vamos a verlo con más lujo de detalle, pero se enfoca a las reglas de las lenguas, que toda lengua tiene que tener sonido escrito y hablado y un significado. Quizás una persona dice, sí, yo tengo el don de lenguas, bueno, qué bueno, gloria a Dios, pero cuando yo le escucho hablar, se va a escuchar como un idioma. Hay buena que pongo yo en Netflix una película en coreano, o una película en ruso y está hablando cosas que quizás yo no entienda, pero está hablando algo. No repite lo mismo. No dice hurra vaca vaca, hurra vaca saca y chaclazo en el piso y repite 10,000 veces eso porque lo aprendió de otra persona. Eso es falso. Ese se llama el espíritu del dragón, del Kundalini. Bueno, ¿alguna pregunta a este precioso capítulo 14? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues no nos podemos ir sin mencionar el Evangelio de Gloria que se encuentra en 1 Corintios, ¿va? 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice el apóstol Pablo lo que recibió mismo de Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados. ¿Cómo murió? Derramando su preciosa vida, su preciosa sangre, fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras, y dice en Romanos 3:25 que tenemos que tener fe en su preciosa
sangre que Él derramó. Y yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees en este momento de todo corazón lo que hizo Jesús en la cruz y derramó su sangre preciosa por ti, tienes esa fe en esa preciosa sangre, yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que el Espíritu de Dios te va a guiar a toda verdad y tú sabrás exactamente qué es el don de lenguas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que Dios los bendiga.